tiempo temporal. Y en eso, de repente ocurre algo que la palabra del Señor se apresura y se cumple. Y cuando Dios cumple una palabra, tenemos que estar listos. Cuando Nehemías va a reedificar las ruinas, lo primero que él hace, se presenta delante del rey y el rey le dice: ¿qué necesitas? Y él tenía claro: necesito esto, necesito esto, necesito esto. Él lo tenía claro, lo que necesitaba. Él tenía claro lo que necesitaba y conforme a eso, él pide: ¿qué necesitas? Yo necesito esto, esto, esto. Y conforme a eso, viene el Señor y cumple y da conforme a eso. Por eso es tan importante que podamos entender qué tiempo estamos viviendo y no acomodarnos a lo que vivimos, sino solamente poder de alguna forma estar de acuerdo en el espíritu con lo del Señor, ponerse de acuerdo con la vida del Señor y no acomodarse: no, que este año va a ser así, 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 y como que nos acomodamos a la vida que nos ofrece el mundo. Y poder preguntarle: Señor, ¿qué tienes tú para este tiempo? Y yo poder en mi corazón estar de acuerdo con lo que Dios dijo. Una vida en Dios es así. Una vida en Dios no es algo que vengo y no vivo igual que el mundo. Somos pueblo de Él. Somos pueblo de Él. Gente que vive por fe. Gente que verdaderamente entiende los tiempos del Señor. ¿Cuánto de este tiempo de gozo se ha desatado verdaderamente en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia? ¿Hemos experimentado el gozo del Señor? ¿O son palabras que solamente pasan superficialmente por nosotros? ¿Somos intencionales a vivir la voluntad del Señor? Tengo una intencionalidad de corazón de decir: esto es lo que vamos a vivir. Ser intencionales a vivir lo que el Señor establece y poder estar de acuerdo en el tiempo de Dios. No venir acá por un tema de responsabilidad ni por cumplir, sino que verdaderamente venir acá porque Dios puede cambiar algo en tu vida. Dios puede transformar, porque sí, porque por permanecer fiel, por dar fruto en algo. Y está bien. Pero Dios puede abrir algo nuevo y de que tu boca se abra una puerta. De que tu boca verdaderamente pueda soltar una verdad del Señor que abre una puerta y cambie algo. Transforme. Para eso es muy importante rodearnos de gente de fe. ¿Por qué rodearnos de gente de fe? Porque la gente de fe es escudo. La fe es escudo. Cuando nos rodeamos de gente incrédula, terminamos siendo igual de incrédulos que ellos. Pero cuando nos rodeamos de gente de fe, tus conversaciones van a ser distintas. Tu hablar va a ser distinto. No se va a tratar del trabajo, ni de la economía del país, ni se va a tratar de cosas naturales. Tu hablar va a ser del lenguaje del cielo. Vas a hablar cielo, vas a dar testimonio del cielo, vas a empezar a entender los tiempos del cielo. Todo lo que va a salir de ahí y vas a salir verdaderamente cubierto. ¿Por qué? Porque son escudos. La fe es un escudo. Por eso es tan importante que nos podamos rodear de gente de fe, no de gente incrédula. De que podamos soltar palabras, tener esa vida de poder vivificarnos unos con otros. De salir del cálculo natural, de poder experimentar. ¿Sabes que la tierra tiene un lenguaje de fe tan extraordinario?
que cuando tú te conectas a ella empiezas a oír ese lenguaje de fe. La tierra dice que está anhelando la manifestación de los hijos. ¿Tiene fe? ¿Tiene fe? La tierra tiene una inocencia, una fe, que cuando tú te conectas a ella, la tierra responde a la voluntad del Señor. Cuando verdaderamente hablamos con el código de voz, de fe y de amor, la tierra responde a eso. La tierra responde a los hijos. La tierra responde a los hijos. Pero nuestro corazón tiene que soltarse esta fe. Ser gente de fe, gente que tenga un espíritu superior, gente que esté ayunando, que esté buscando al Señor, que esté intercediendo, gente que esté conectada a la voluntad de Dios. Gente que esté entendiendo los tiempos que se están viviendo. Ayer estábamos con mi esposa con una intercesión por Alemania, porque había un cambio de gobierno. Se iba a cambiar el gobierno de Alemania y nosotros estábamos en eso. ¿En qué estabas tú? ¿A qué te designó el Señor? ¿Qué fue tu vida? ¿Qué fue tu día? Y ¿sabes qué? Me producía tanto gozo poder escuchar al Señor en algo que Él designa. El día anterior estuvimos con la gente de Perú. El día anterior estuvimos en otra cosa. Nuestra vida es para el Señor. Para Él vivimos. Para Él. No para nosotros mismos, para Él. ¿Cómo sé que estoy viviendo una temporada de gozo? Porque si Dios marca un tiempo, yo voy a dar fruto conforme al tiempo del Señor. ¿Cómo sé? Porque en mi casa está rodeada de esa celebración del Señor. Hay palabra del Señor, hay gozo, hay testimonio. ¿Qué hizo el Señor hoy? Nosotros estamos en eso con la casa. ¿Qué hizo el Señor con ustedes, hija? ¿Qué Dios marcó hoy día? ¿Qué? Hay una celebración, hay un gozo, hay un tiempo de Dios, hay alegría, hay memoriales. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tratado de ir marcando testimonios, cosas que Dios ha hecho en la casa y hablarlas, soltarlas, dar testimonio. Una temporada de gozo siempre va a haber memorial, va a haber testimonio, no va a haber afán, no va a haber ansiedad. No va a haber codicia, no va a haber humanismo. El humanismo no es del Señor, hermano. Va a haber fe. Va a haber vida, espíritu vivificante. Vamos a ver qué cosas son energizadas por el Señor. Palabras del Señor, cambios, cosas. Y sí, hay cosas que vemos que quizás no están en acuerdo con la voluntad del Señor. Pero con mi esposa decíamos, sí, pero esto está desapareciendo. Está desapareciendo esto. Pero no era pensarlo, era hablarlo y dar testimonio entre nosotros de la voluntad del Señor. Y dar testimonio de lo que Dios habla, de lo que Dios hace. Y poder vivificarnos en esto. ¿Cómo va a ser nuestro crono solamente levantarnos, ir al trabajo, comer, dormir? ¿Cómo va a ser tan cronos el cronos? ¿Cómo tan temporal el cronos que tenemos? ¿Cómo tan normal? ¿Cómo no va a haber manifestación en los cielos? ¿Cómo no va a haber manifestación en la tierra? ¿Cómo no vamos a estar atentos? Oh, hijos del cielo, estad atentos al cielo. ¿Cómo no vamos a estarnos dando cuenta de lo que se mueve en el cielo, lo que pasa en un territorio, lo que pasa en un lugar cuando tú vas, las cosas que se mueven, las cosas que suceden en el corazón de tus hijos, lo que está sucediendo en tu conyugajo, lo que está sucediendo en tu vida? Hermanos, desde el momento que el Señor decidió derramar aceite sobre tu vida, te consagró para Él, eres suyo. Eres de Él, tu vida es de Él, tienes pacto con Él. Tú no tienes pacto con tu empresa, no tienes pacto con el dinero, no tienes pacto con las cosas materiales, no tienes pacto con las cosas del mundo. Tú tienes pacto con Dios. ¿Y tu pacto cómo está con Él? Nuestro pacto debe estar firme con Él, firme, determinado con Él.
Amén. El gozo del Señor es fortaleza. Aquí los hermanos llegan con sueño. Digo, ¿cómo puedes llegar con sueño si estás en tiempo de gozo? ¿Cómo puedes quedarte dormido si estás en tiempo de gozo? ¿Cómo puede ser que tu cuerpo no esté energizado? Si el Señor es espíritu vivificante, ¿cómo te vas a levantar cansado, hermano? Si nuestro espíritu se conecta a su espíritu y su espíritu es espíritu vivificante. ¿Sabe por qué estamos tan cansados? Porque no estamos llenos del Señor. Nuestro cansancio es adormecimiento, no es cansancio. Es adormecimiento. Porque nuestro espíritu estaría vivificado por el Señor. Son huesos llenos de vida. No somos sepulcros blanqueados. Somos huesos llenos de vida. Porque los vientos del Señor, el ruá del Señor, la vida del Espíritu está en nosotros. Y nuestro corazón brota óleo de gozo. Un óleo de gozo, un óleo de alabanza, un óleo de testimonio, un óleo de memorial, un óleo de celebración. Óleo de gozo. ¿Saben que los científicos descubrieron que cuando una célula del hombre muere, suelta un destello de luz? Fueron unos alemanes, no recuerdo el nombre, pero ya está comprobado por la ciencia y fue aprobado, que una célula cuando muere suelta un destello de luz, igual que cuando muere una estrella. Así como cuando muere una estrella, suelta un destello de luz, así la célula también cuando muere, suelta un destello de luz. Porque nosotros somos seres de luz. Tú eres luz. Tú eres luz. El tema, que todo lo que está separado del Señor, la palabra separado es muerte. Cuando el Señor dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, esa palabra muerte es separado. Cuando estamos separados, no podemos recibir este espíritu energizante. La Biblia habla del Espíritu del Señor como un espíritu energizante, un espíritu que trae energía, un espíritu que nos energiza. Todas nuestras células empiezan a ser llenas de la luz del Señor porque el espíritu energizante está dentro de nosotros. Y todo lo que sea muerte en nosotros es consumido por la luz. Todas las células cancerígenas, ¿sabe que nosotros constantemente estamos reproduciendo células cancerígenas? Todo el tiempo. El tema es que la luz que está en nosotros termina consumiendo esas células cancerígenas. Esto está comprobado científicamente. Tú todo el tiempo reproduces células cancerígenas. Pero ahí la luz de tus células terminan por exterminar esas células muertas, esas células que producen muerte. ¿Cuándo esto no empieza a ocurrir? Cuando el espíritu energizante del Señor no está operando en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos atrapados en velos de muerte. En velos de muerte. ¿Qué es lo que lanza el mundo sobre ti? Velos de muerte. ¿Y qué es lo que hace este velo de muerte? No saber disfrutar. Yo no sabía disfrutar en el mundo. No sabía, creía que todo era sacrificio, creía que todo era seriedad, creía que todo era responsabilidad, creía que todo era astucia, que todo era eso. No sabía disfrutar, porque tampoco tuve una niñez muy sana en el disfrutar. Es decir, yo a los 12 años ya andaba consumiendo droga, que no era una edad normal para una persona. Por último, en la adolescencia, un joven probará algo que no es lo correcto, pero sería lo más normalizado para el mundo. Entonces yo no tuve una vida como muy sana, lo que provocó en mí que eso me robó la inocencia, la niñez, y eso produjo muerte. ¿Por qué produjo muerte? Porque produjo separación de solamente pensar en mí.
Fíjate, una mujer que fue herida por un conyugajo, ahora me voy a dedicar a mí. Lo primero que sale del corazón. ¿Por qué? Porque siente la separación, siente la ruptura. ¿Y eso qué produce? Muerte. Y la religión es lo mismo. No, la religión es lo mismo. Una persona que vivió dentro de una cultura religiosa tiene que vivir constantemente separado porque todo lo externo es malo. Entonces cree que consagrarse para el Señor es separarse por fuera y no por dentro. La consagración tiene que ver con un apartarse en el corazón. Pero Jesús compartía con el publicano, compartía con la prostituta, compartía con el mundo, pero no se hacía uno con él en su corazón. Estaba consagrado para el Señor, pero cumplía una asignación en la tierra. Entonces la religión también nos robó este espíritu energizante. Y la gente iba y los cultos eran más fome que una película de los años 60, 50. Fome. Y los cultos y no pasa nada. Es como cuando la vida no pasa nada. Y yo recuerdo que los malos de las chicas superpoderosas, cuando la veían las niñas, me acuerdo de los monitos, siempre los malos era porque tenían una vida tan normal, pero después llegaba un momento que despertaban esa maldad y se convertían como estos anti-superhéroes, pero era porque no pasaba nada. ¿Sabe por qué los hermanos buscan deseos del mundo? ¿Por qué vemos tanto adulterio? ¿Por qué vemos tanto pecado? ¿Por qué vemos tanta cosa? Porque en la vida del hermano no pasa nada. Entonces, para que pase algo, busca algo malo. Tiene que buscar algo para que pase algo. ¿Por qué? Porque no vive el cielo. Nunca vio un ángel. Nunca comió de los frutos del Señor, nunca tuvo una intercesión en el Espíritu. No sabe lo que es vivir la palabra y oír la palabra por el Señor y vivificarse por medio de la palabra. Entonces por eso prefiere ver una comedia, prefiere ver una película. ¿Sabe que las películas son aburridas comparadas con la vida en el Espíritu? Son fome. Nuestra vida es como Warcraft. ¿Qué cuántos jugaron Warcraft? Yo jugaba, no, son unas cosas muy antiguas, que eran unos monitos, unos juegos que eran como estos como reinos que se hacían, y eran como los reinos de los orcos, los reinos de esto y lo otro. Pero nuestra vida es así. Es una vida en el Espíritu donde constantemente hay confrontación, hay cosas que se dan a luz, hay cosas que se manifiestan, pero nuestra vida es agitada en el Espíritu. Hay una agitación constantemente en los cielos. Y nuestro Selá no es un día de descanso, nuestro Selá es Cristo. Ese es lo que trae reposo. Y en ese reposo hay gozo porque hay plenitud. Porque ¿qué celebramos en Cristo? Las obras acabadas en Él. Todo fue terminado en Él. Entonces, el gozo, ¿qué es lo que estoy hoy día compartiendo? Que el propósito que tiene el gozo en nosotros. Y el propósito que tiene el gozo a través de nosotros. Porque el gozo tiene propósito. No es para que tú te sientas bien. El gozo es para que yo me sienta bien. El gozo tiene propósito. Tiene un propósito. Y uno de los propósitos es que es el carácter que Cristo manifiesta. Cuando nosotros vivimos en una plenitud de gozo, como dice la palabra, manifestamos el carácter de Cristo y damos testimonio a la creación de que la vida en Cristo es gloriosa. Por eso yo creo que es imposible que un hermano que está unido al Señor y es un espíritu con Él y está constantemente siendo vivificado por el Señor, no sepa experimentar el gozo. La religión nos robó el gozo, nos succionó el gozo. Nos succionó como un zancudo que succiona la sangre, así nos fue succionado el gozo.
Y la gente religiosa no sabe gozarse. El mundo no sabe gozarse. Por eso vemos que el fin de semana todos esperan el día sábado, día viernes en la noche para salir a alguna fiesta y cumplir con deseos desenfrenados del corazón, pasiones. ¿Por qué? Porque están vacíos del gozo. Entonces es un carácter que yo tengo que manifestar. Y cuando hay gozo hay vida. Cuando hay gozo hay vida. Las generaciones adoran al Señor. Los hijos adoran al Señor. Vemos vida en los hogares, vemos vida en las familias, vemos fructificación, vemos multiplicación, vemos deleite, vemos vida en el Señor, vemos celebración. A Dios le gustan las fiestas. Dios es un Dios de fiesta. Él tiene muchas fiestas en la Escritura. ¿Qué es lo que hizo la religión? No, salimos de la fiesta. Ahora no vamos a celebrar ninguna fiesta del mundo, pero tampoco tenemos ninguna fiesta. Dios disfruta las fiestas. Él se deleita en la fiesta. Amén. El primer milagro que el Señor hace para rompernos la estructura religiosa es convertir el agua en vino en un matrimonio. Donde no quedaba vino, no, dijo, el mejor vino está para el final. ¿Y qué ese vino trajo en la fiesta? Gozo, alegría. Nos enfocamos tanto en lo malo y perdimos de vista la grandeza del Señor. Estamos tan enfocados y endemonizados que vemos demonios en todos lados. Y en ningún lado vemos ángeles. Si tú ves más demonios que ángeles, es porque tienes un problema en el corazón. No puede ser que veas maldad en todos lados y no veas luz. Si la tierra dice que fue llena de toda la gloria del Señor, como las aguas cubrieron la mar. La tierra está llena del conocimiento de la gloria del Señor. Entonces, el gozo no es una emoción pasajera como la felicidad, sino que la Biblia habla que es una fortaleza que proviene de Dios. Y esta fortaleza viene para que tú puedas cumplir el propósito del Señor, un llamamiento. Es una fortaleza que viene para que cumplas el propósito del Señor. Tú tienes un propósito con Dios, una asignación, un llamamiento. Tú fuiste consagrado por el Señor, llamado por Él, como pueblo suyo, pueblo adquirido por Él, para cumplir algo. Y en ese cumplir algo fuiste llamado a perfeccionar a los santos. Fuiste llamado a cumplir un sacerdocio en la tierra. Fuiste llamado como rey y sacerdote para manifestar las obras grandiosas de nuestro Dios. Fuiste llamado para dar testimonio, para ser testigo del obrar del Señor, para dar la vida por Él. Entonces, el gozo tiene la capacidad y el propósito de que yo pueda cumplir ese llamamiento aún por sobre las presiones de las tinieblas y las dificultades que se presenten en el tiempo. Cuando tú pierdes el gozo, tú estás vulnerable a las tinieblas, porque el gozo es fortaleza, es firmeza, es determinación, es enfoque. Lo primero que las tinieblas te van a robar es el gozo de congregarte. Mirá cuán bueno es y delicioso estar los hermanos juntos y en comunión. Pasaje más antiguo que lo venimos escuchando hace 2000 años. Y nunca lo vivimos. Mirá cuán bueno es. ¿Y cuándo está el cuán bueno? ¿Cómo es el cuán bueno? Cuando los ángeles descienden. ¿Cómo es el cuán bueno? Cuando Dios hace un milagro, cuando Dios trae revelación, cuando el espíritu de la profecía está, cuando procuramos el espíritu de la profecía.
Cuando vemos que nuestros hijos son guiados por el Espíritu, cuando vemos el Espíritu vivificante y cosas que estaban muertas empiezan a recibir vida. Cuando el fuego del Señor se manifiesta, las lenguas del Espíritu se sueltan, cuando somos llenos del entendimiento de su palabra, cuando somos llenos del espíritu de obediencia en Cristo, cuando crecemos en la fe. Ahí es bueno. Si no es club social. Y un club social no es tan mira cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en comunión. Un club social es un club, es una pasión, un sentimiento. No puedo parar. Es eso, es ver un partido y entretenerte. Un club social es jugar a la rayuela, es jugar a las cartas. Un club social es juntarse, el club de Toby, compartir. Pero no es cielo en la tierra. No es cielo. Eso trae felicidad, pero la felicidad es momentánea, no trae gozo. La gente confundió el gozo con felicidad. La felicidad es una emoción. Es liberar dopamina, es liberar todo esto dentro de nosotros, pero vas a seguir viviendo igual, porque la felicidad no trae fuerza. El gozo es un fruto del Espíritu que fortalece todo tu ser. ¿Para qué fortalece tu ser? Para cumplir la asignación del Señor. Para cumplir una asignación de parte de Dios y sufrir por Él y morir por Él. Pero eso va a traer gozo, aún en medio de las dificultades. Es como Pablo cuando está en la cárcel y empieza a adorar. Y dice que ocurrió un terremoto y las cárceles empezaron a caer, los grilletes se rompieron, la gente se empezó a convertir. ¿Por qué? Porque él cambió un tiempo dentro de una cárcel porque había adoración genuina en su corazón. No era cantar, era que se destapara las fuentes del Señor en un lugar. Amén. Entonces a esto yo quería llegar después de todos estos días que hemos hablado de gozo. Y hemos ido entendiendo esto, que el gozo tiene propósito. No es para que tú te sientas bien. No es solamente una atmósfera del reino. El gozo tiene propósito. Tiene propósito en ti. ¿Sabe que se hizo un estudio que uno de cada, ¿cuánto era? Bueno, 1 de cada 20 personas sufre depresión. 1 de cada 20 personas. Si aquí habemos unos 20, 30, lo más probable es que 1 o 2 tienen una tristeza profunda. Si es que verdaderamente no son hijos del Señor, que están viviendo al Señor y están separados de Él. Pueden ser hijos, pero separados, en un estado de muerte. Pero un hijo del Señor que está viviendo al Señor es distinto. Está lleno del gozo, lleno de la vida. Y el estudio era que 1 de 17 pastores está en depresión. Y el aumento de pastores que se suicidan es abismal. Es abismal. Saben que una de las enfermedades más grandes que han encontrado los psiquiatras es ser pastor. ¿Por qué? Porque la gente se enferma. Los pastores se enferman porque tienen que hacer de psicólogo, tienen que hacer de guía, tienen que hacer de esto, tienen que administrar, tienen que ordenar esto, tienen que hacerlas todas. ¡Qué terrible! Yo ahí es donde veo que ese diseño de pastor no está en el ajuste del Señor, porque yo no tengo por qué hacerlas todas. Entonces, el gozo tiene propósito. ¿Y qué propósito? Es permanecer en el propósito aún en medio de las dificultades. Si nosotros no tenemos gozo, difícilmente vamos a permanecer en el propósito de Dios en las dificultades. Difícilmente. Amén. Y el gozo es para todos. El gozo no es algo exclusivo.
No es para los niños. No, los niños sí pueden. No, la Escritura nos habla de que debemos estar siempre gozosos, como un mandamiento en obediencia, como una estación en el espíritu, como un estado espiritual, donde siempre nosotros deberíamos estar gozosos. Entonces no tiene nada que ver con felicidad. Porque yo puedo estar triste, pero lleno del gozo del Señor, porque estoy fuerte. Y puedo estar triste, y puedo estar viviendo un duelo, y puedo estar viviendo algo triste, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. El problema es que buscamos gozo en las cosas y no en Dios. Y la gente se alegra cuando tiene dinero, pero cuando no tiene dinero anda como que pareciera arrastrando los pies. Como que le hubieran succionado la vida. Como que la vida no tuviera sentido sin el dinero. Y el dinero solamente cumple una asignación en nosotros. Es parte para nosotros poder cumplir un propósito. Pero mi motivación no es crecer en dinero, mi motivación es crecer en el Señor. Y Él, conforme a su fidelidad, añada. Y me he aprendido a contentar, decía Pablo, en cualquiera sea mi condición. Me he aprendido a contentar en lo mucho y también en lo poco. No ando arrastrando los pies cuando está lo poco. No ando con cara de muerto, ni con cara de perro degollado cuando estoy con poco dinero. No llego así a la casa. Ni ando así, pobrecito, no tiene dinero. Me he aprendido a contentar cualquiera sea mi condición. Me contento en lo mucho y en lo poco. Buscamos el gozo en cosas que nunca nos van a generar un gozo real. Sí, el dinero puede traer un momento de felicidad, pero no de gozo. Puede generar con un buen dinero puedes pagar un buen hotel, irte con tu esposa, disfrutar un momento, pero si el gozo del Señor no está en ti, eso es nada. Va a quedar nada. Hay gente que tiene momentos de felicidad, pero no tiene gozo. Porque no tiene a Dios. Y tiene todo el dinero del mundo y no tiene a Dios. No tiene gozo. Y tú teniendo a Dios, estás separado de Él. No viviéndolo en tu corazón. Y buscando algo que es esclavitud, hermano. El que busca el dinero es esclavo. El siervo busca salario. El Hijo de Dios busca el reino y su justicia. Y el Señor añade. Ese es el diseño perfecto del cielo. Aunque te quieras engañar a ti mismo, esta es la verdad. Esta es la verdad. La dura. La verdad real. Que el reino de Dios y su justicia debe ser el anhelo de nuestro corazón y lo demás será añadido. Los placeres de la comida solamente te van a traer felicidad en un momento, pero no van a producir gozo en ti. Incluso come comida chatarra, vaya a andar así, sin fuerza, sin energía. Tómate un vaso de bebida, vas a sentir felicidad en el momento, pero todo tu cuerpo va a andar adormecido por el azúcar. El engaño de la tiniebla es hacerte creer que eso es gozo. Falso. Eso no es gozo. Gozo es Cristo en nosotros. Eso es gozo, experimentar a Cristo, las dimensiones de Cristo, experimentar el cielo, experimentar el reino. El reino de Dios es, dice la palabra, el reino de Dios es justicia, paz, gozo. El reino de Dios es justicia, paz, gozo. El reino de Dios es gozo. Es porque es porque es. Porque lo es. No es felicidad, es gozo. Los que buscan felicidad son el mundo. Nosotros estamos llenos del gozo y tenemos momentos de felicidad y momentos de tristeza.
Pero eso no nos define, estamos llenos del gozo. ¿Y por qué tú estás gozándote en este momento de dificultad? ¿Y cómo no hacerlo si está Cristo en mí? ¿Y cómo te estás gozando si perdiste el trabajo? ¿Y por qué no hacerlo si está Cristo en mí? ¿Y cómo te estás gozando en medio de la dificultad con tus hijos? Porque el gozo del Señor está en mí. ¿Cómo te estás gozando en medio de una pandemia? Porque el gozo del Señor está en mí. ¿Cómo te estás gozando? Es algo no razonable, el gozo no se razona. ¿Cómo te puedes gozar si aún no tienes dinero? Porque no vivo del dinero, busco el reino y su justicia. Y eso es lo que verdaderamente, eso produce gozo. Cuando mi esposa me suelta una palabra y digo, me sabe a miel, es óleo de gozo en el paladar. ¿Por qué? Porque me habla revelación, me habla vida. Me da lo mismo que me hable qué está pasando en la vida. Pero cuando me habla revelación, me habla vida, me vivifica. Y yo digo, wow, mira, Fungi, yo tengo esto. Wow, mira, yo recibí esto. Mira que esto, wow. ¡Qué dimensión! Después nos sentamos maduramente y pagamos las deudas. Después nos sentamos maduramente y hacemos agenda y ordenamos el día, porque somos papás, tenemos casa, tenemos familia. Pero primero buscamos el reino de Dios y su justicia. Y nos ponemos de acuerdo en qué quiere Dios. Y eso es precioso, esa es la forma conyugal que estamos tratando de buscar. Esa es la forma de persona que tú tienes que empezar a tener para vivir. Levántate, busca el reino. Busca su justicia. Todo lo demás va a ser añadido. Mire, Lucas 2:10. Ya le dije a mi esposa, el próximo domingo vamos a cerrar este fruto y lo que vamos a hacer, vamos a preparar la mesa de gozo. Usted venga bonito, venga a celebrar, traiga, ahí vamos a ver las dinámicas, cómo lo vamos a hacer. Vamos a celebrar, vamos a poner mesa de gozo, vamos a traer memoriales, vamos a dar testimonio, vamos a disfrutar una mesa con el Señor. Vamos a tener solamente tiempo de adoración y después nos vamos a compartir una mesa de gozo. Vamos a cerrarlo con broche de oro. Vamos a cerrarlo con algo lindo. Podemos tener juegos, poder tener un momento de entretención. Separe ese tiempo. Sí, después de la hora de almuerzo, cada uno puede tener su agenda y sus cosas, pero la idea es que nos podamos sentar juntos y tener una mesa de gozo, una mesa de ángeles, una mesa de óleo, una mesa de celebración, una mesa de dar lo primero. Amén. Entonces Lucas 2:10 dice, pero el ángel les dijo, no temas. ¿Qué les dijo? Perdón, primero, ¿qué les dijo? Un ángel, hermano. Ángeles, criaturas creadas por Dios que la iglesia puede experimentar. Definición básica. ¿Qué más puedo decirle? Es que algo tan básico como decir criaturas creadas por Dios que la iglesia puede experimentar, comunicarse, hablar, escuchar. Amén. Pero el ángel les dijo, no fue el pastor, no fue el hermano, no fue alguien, fue algo creado por Dios, real, más tangible que tu carne, que tus huesos, que tu pelo, que tus pies. Más real más real, mucho más real. Pero el ángel les dijo, no temáis, pues he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo y que será para todo el pueblo. Piense un poco esto que está ocurriendo. Primeramente, hay ángeles designados por el cielo que pueden traer un gozo en la tierra. Hay ángeles de gozo. Hay ángeles, si en el reino hay gozo, ¿no habrá ángeles introducidos en esta dimensión que lo pueden derramar en la tierra? Totalmente. Fue un ángel que trajo el gozo. ¿Qué le dijo? Primero, no temáis. ¿Por qué? Porque el temor nos roba el gozo.
El temor nos succiona, la vida de Dios nos detiene, nos paraliza. Una persona que tiene miedo queda paralizada, no puede moverse. Nos detiene, nos hace no experimentar la fe, no experimentar el amor, no experimentar todo lo que es Cristo en nosotros. Una persona con miedo no puede hablar, no puede mirar. Es como cuando uno va manejando y de repente pone las luces altas y aparece el conejito. La pasó y el conejito que hay. Y el conejito, y uno tiene que detenerse porque el conejito y apaga las luces y todo, y ahí como que reacciona y puede seguir. Yo lo veía así como el impacto de la luz nos ocurre a nosotros y nos transforma, así el impacto del miedo y la oscuridad nos detiene, nos paraliza. ¿A qué le tienes miedo si tienes Padre? ¿A qué le tienes miedo si tienes Padre? ¿Por qué le tenemos miedo a la escasez? Hermano, ¿qué les queda a los hermanos de Etiopía? ¿Qué les queda a los hermanos de Haití mismo, que quizás tienen una economía mucho menor que nosotros? ¿O qué les queda a los hermanos del África, donde están metidos en una pobreza extrema? ¿Cómo le vamos a tener miedo al dinero si vivimos en un país que no tiene tanta escasez de recursos? ¿Quién le ha faltado el pan y por qué le tienes miedo? ¿Qué le queda a los hermanos que están, los de Venezuela, que verdaderamente sufrieron hambre? No, es que tengo miedo a la escasez, hermano. ¿Dónde vive? En mi casa. ¿Y no, y tengo mi auto. Y tengo esto. ¿A qué le tienes miedo? ¿Sabes lo que le tienes miedo? A no tener la clase social que tú quieres tener. A eso le tienes miedo. A no saciar los deseos de tu alma que tú quieres tener. A no tener el último iPhone, a no tener el auto más renovado. A no tener las zapatillas nuevas, a no tener la camisa nueva, a no tener eso. A eso le tienes miedo. Le tienes miedo a no poder alcanzar lo que el mundo te ofrece. Eso te da terror. A no poder hoy día comer pollito asado, no poder comer quizá un vacunito o algo así. Eso te da terror y te roba el gozo. ¿Sabes que nosotros ayer con las niñas yo les enseñaba porque se me olvidó comprar pan? Tenía pancito como de 2 días guardado. Y les empecé a dar testimonio de cómo nosotros, cuando éramos niños, el pan del tercer día se tostaba. Y lo comíamos tostado. Ya cuando el pan pasaba el 4.º día, 5.º día, se convertía en pan de sopa. Pero nunca nosotros perdimos un pan. Y tú lo botáis en la carita de Dios, me decían. No lo boté en la carita de Dios. ¿O no? Había que darle un besito y botarlo. Y uno se sentía tan... ¿Sabe que yo todavía cuando boto un pan me siento tan mal? Porque de verdad, porque nosotros vivimos eso. Nosotros le damos un besito al pan y la carita de Dios y lo botamos. Pero de verdad, y yo les enseñaba a las niñas y daba testimonio, le decía, nosotros estamos, mira, abre el refrigerador. Quizás no salió de adentro del refrigerador una torta, ni salió esto, pero salió una mermelada preparada por mi mamá, salió una mantequillita guardada, salió quizás un jamoncito que tenía algo. Y salieron cositas y nos sentamos en una mesa, preparé un buen café, tomamos una bebida que ni siquiera era Coca-Cola, era chip cola, no sé qué, bien heladita, y compartimos una oncecita con lo que teníamos. Pero era gozo en la mesa. Gozo. Enseñándoles también que la felicidad es momentánea. Sí, hay momentos donde podemos quizás preparar algo delicioso y comerlo y qué rico es, pero eso no nos va a traer el gozo que nos trae el Señor. Esto es lo que yo creo que debemos empezar a enseñarle a nuestros hijos. Enseñarle, hermano. Enseñarle que quizás, ¿sabes qué? La ostentación, las cosas materiales, todas esas cosas nos hicieron daño. No creas que la iglesia en Chile pelea con otras cosas que la iglesia africana pelea con otras. El problema es que la iglesia africana, si no está unida a la del Señor, unida al corazón del Señor, es probable que no tengan gozo así como nosotros acá.
teniendo cosas más materiales, como en Estados Unidos, es decir, Estados Unidos la realidad, o en otros países como los países nórdicos, donde vemos la economía, es otra realidad. Pero yo no veo a los nórdicos más felices que los de acá. Y el chileno tiene problemas de gozo. A donde vas tú en Latinoamérica nos encuentran serios, pesados y enojones. ¿O no? Quejoso. El chileno es quejoso. Hermano, cuando llegaban los colombianos y los venezolanos, uno decía, qué alegría. Y esa vida que tienen y ponen la música en la mañana y empiezan a preparar y empiezan... Y hermano, el venezolano y el colombiano les gusta cocinar. El chileno ya no, va a comprar en la esquina. Es raro cuando te cocina en la casa, ya es raro. Hermano, en China no existe ya la cocina. No hay en los hogares cocina, porque no se cocina en los hogares. En los países asiáticos ya no hay, no es parte de la casa a ver que haya dentro una cocina, no hay. Porque no se cocina. Todo se compra. Uno porque es más barato y otro porque no tienen tiempo para cocinar. Pero qué rico es cuando nos sentamos a la mesa, el diseño del Señor en la mesa. Y Él compartía y decía, coman de mí, porque el que no come de mí no tiene parte. ¿Qué es comer de Él? Que nuestras bocas estén llenas de Cristo en la mesa. Que nos sentemos, hablemos del Señor, de las cosas gloriosas que Él ha hecho y de las pruebas también. Y de las cosas difíciles, pero que nuestra boca esté llena del Señor. Hablémoslo a nuestros hijos, hablémoslo a nuestros amigos, hablemos en el trabajo, demos testimonio de Cristo. Y vas a darte cuenta que vas a tener otra fuerza. Vas a tener otra fuerza, no una fuerza que viene del hombre, una fuerza que viene del cielo. ¿Sabes cuántos ángeles quizás no has visto porque aún no tenemos la conciencia de esto, que han descendido y han traído buenas nuevas de gran gozo? El ángel le dijo, no temas, traigo buenas nuevas de gran gozo. Y lo que me gusta más es esta parte, que será para todo el pueblo. ¡Ay, qué precioso que no es exclusivo! El cielo no es exclusivo. El cielo, cuando le habla a uno, puede desatar eso sobre todos. El cielo, cuando te habla a ti, lo que tú estás recibiendo, aunque tú no seas consciente, lo estás impartiendo sobre todo. Por eso es tan importante dar testimonio de las cosas que vivimos con el Señor. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando les dije que oraran por alguien, lo hicieron? Levante la mano. Amén. 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 Los demás, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron nomás? Podrían haberlo hecho. Podrían haberlo hecho. Y hubieran experimentado que más gozo es dar que recibir. Hoy día ustedes están recibiendo algo. Produce gozo. Pero hay un gozo mayor, que es cuando tú das. Das lo que tienes. Pedro llegó un momento y dijo, sí, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te voy a dar lo que porto. Te voy a dar la vida del Señor. Anda y levántate. Y ese hombre fue tan impartido del gozo que transformó todo. Dice que fue y corrió, hermano. Y daba testimonio. Ángeles que traen gozo, desatan ambientes de gozo, llenos de este gozo cuando la palabra del Señor. Ayer nosotros con mi esposa en la mañana buscábamos al Señor y recibíamos palabra del Señor, pero veíamos cómo se desató un gozo y una fortaleza, donde las mentiras de las tinieblas empiezan a caer y ocurre una confrontación y el gozo del Señor se sostiene en un hogar. Amén. Entonces, si el reino de Dios es gozo y no lo estoy viviendo, es porque no estoy viviendo el reino a plenitud. Porque si el reino de Dios es gozo y yo estoy en ese gozo, todo mi ser debería sentirse pleno en la vida en Cristo que tengo. Yo no cambiaría mi vida por nada, ni por nadie. Por eso ahí cuando se quiebra la idolatría y no empiezas a idolatrar a los hombres.
porque entiendes que lo que tienes es lo mejor. Lo que tienes es lo mejor. Cuando idolatramos hombres porque creemos que ese hombre vive una mejor vida que la que nosotros tenemos. Y vemos que quizás el profeta viene y viaja por todas las naciones y vemos esto. Y vemos que quizás el empresario tiene una empresa mucho más grande que la tuya. Siempre va a haber gente así porque Dios va a tratar tu orgullo. Pero no es para que lo idolatres, sino para que puedas darte cuenta que lo que tienes tú es lo mejor. Tu esposa es la mejor esposa. Tu vida es la mejor vida. Tu casa es la mejor casa. No puedes estar triste por lo que tienes. No estás viviendo el Señor. Tienes lo mejor. Tienes lo mejor. Tienes el mejor hermano. El que está a tu lado es el mejor hermano que podrías haber tenido. Míralo y dile, tú eres el mejor que me podría haber tocado. Aunque no lo parezca, dile. Pero lo eres. Tienes los mejores vecinos que podrías haber tenido. Aunque no lo parezca. Amén. Todo lo que Dios puso en tu vida es para tu propósito. Amén. Todo lo que Dios puso para tu vida es para tu propósito. ¿Sabes por qué te quejas de eso que tienes al lado? Porque no lo has entendido. No has entendido qué es lo que Dios quiere formar en ti, qué es lo que Dios quiere trabajar en ti. Deja de quejarte de tu esposo y de tu esposa. Deja de quejarte de tu hermano. Deja de quejarte de tus pastores. Deja de quejarte de tu trabajo. Deja de quejarte de tu tierra. Deja de quejarte de todo lo que te quejas, porque tienes lo mejor. Tienes lo mejor. Tienes lo mejor. No compares lo que Dios te ha dado porque es lo mejor. Es lo perfecto, es lo pleno. Aún cuando antes que abrieras tus ojos, Dios había visto tu vida y te había escogido y te había pensado en este tiempo y en esta palabra. Si estás escuchando esta palabra, es lo mejor que podrías haber escuchado en tu vida. Porque Dios te está dando lo mejor. Él nos dio la buena parte. Amén. Que estos ángeles hoy día sean de interacción con nosotros y que nos puedan hacer creer, como dicen, no temas. Yo traigo buenas nuevas de gran gozo. El Señor tiene temporadas nuevas de gran gozo. Él está marcando tus tiempos. Tus tiempos no los marca un sistema, tu tiempo no los marca una estación temporal. Tus tiempos los marca el Señor. Y Él está diciendo, no temas. Tengo buenas nuevas de gran gozo, gran gozo, gran gozo. Pero el ángel le dijo, no temáis. He aquí os doy buenas nuevas de gran gozo y que será para todo el pueblo. Amén. El gozo es como este combustible en nosotros para pasar las pruebas. Es un combustible para que se nos inyecta el motor para pasar las pruebas. Todo lo que vivamos que sea desde esta realidad. Cuando vayamos a una movilización tiene que haber gozo. Cuando tengamos intercesiones, que haya gozo. Cuando tengamos encuentros, que haya gozo. Cuando vayamos a un campamento, que cuando vayamos a algo, todo lo que hagamos, cuando cocines, hazlo con gozo. No por obligación, no por responsabilidad. Cuando vayas a tu trabajo, hazlo con gozo. Que todo traiga este ingrediente principal para lo que tienes que vivir. Cuando corrijas, corrige con gozo. Enojado, con emoción, pero con gozo, que eso va a dar fruto. Amén. Qué importante es que el gozo sea parte de nuestra vida. Así como todo el tiempo estás pensando en ser justo, quiero que puedas entrar en esta conciencia. Porque yo sé, hermano, que acá tenemos una conciencia de justicia constantemente en esta casa, en esta congregación. Es raro que alguien no esté pensando en ser justo acá, porque si no, no es nuestro. Es así de simple, porque es raro. Todos estamos constantemente pensando cómo ser justo en algo, cómo esa conciencia de justicia.
Bueno, hoy día le inyectamos esta dimensión de reino. ¿Cómo gozarnos en esto? ¿Cómo vivir el gozo? ¿Cómo constantemente? Pero no es algo, es algo que va a empezar a nacer, que siempre vamos a estar conscientes de que esto tiene que ser desde el gozo. Entendiendo que hay emociones que pareciera que son contrarias, pero no, porque el gozo es otra cosa. El gozo es la plenitud de Cristo en nosotros. Amén. Que nuestros hogares sean llenos del gozo. ¿Saben cuántos hijos de pastores están con depresión? Porque los hogares parecen un dolor, una amargura. Hijos de, eh, no sé, hijos que no siguen al Señor por decir, porque así como son en mi casa, no, posible. Servir con gozo, adorar con gozo, dar con gozo. Hechos 2:28. Búsquelo. ¿Lo encontró? Hechos 2:28 dice, por esto mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó en extremo. ¿Entiende esto? Están hablando los apóstoles. Mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó en extremo, y aún mi carne también descansa en esperanza, pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenas del gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar en su trono en el fruto de sus lomos, previniéndolo, habló acerca de la resurrección del Mesías, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús lo ha resucitado Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. ¿Sabe qué trae gozo? Ser testigo de la resurrección de Cristo. ¿Sabe por qué la iglesia no se goza? Porque no ha experimentado la resurrección del Hijo. Solamente ha experimentado la cruz. Y te enseñan de la cruz y te enseñan que tienes que padecer, tienes que morir. ¿Y cuándo resucitamos? No, en el día postrero. Y la gente nunca se gozó. Siempre esperó un día que nunca llegó. Siempre su esperanza estuvo en algo que nunca vino, en algo que no sucedió. He conversado con hermanos que me decían, gente que dijo, no me voy a ir hasta que el Señor venga. Están muertos ya. Nunca ocurrió. Gente que aún sostiene creencias de cosas que nunca van a ocurrir. Pero experimentar la resurrección del Hijo es lo maravilloso, lo más maravilloso que nosotros podemos vivir. Experimentar la resurrección de Cristo. Dice, mi lengua se regocijó. Dice, al extremo, mi corazón se alegró de tal manera. ¿Por qué? Porque aún esta descanso en esperanza. ¿Por qué? Porque mi vida no verá nunca el Hades. ¿Por qué? Porque Cristo está en resurrección y esa resurrección de Cristo está en mí. ¿Cómo no gozarme si el Cristo resucitado habita en mí? No es algo no es saberlo y decir, no, porque los demás lo saben. Es vivir esto. Vivir su resurrección. Salmo 45:7 dice, he amado la justicia y aborrecido la impiedad. Por esto te ungió Elohim, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está hablando de Yeshua. Yeshua fue ungido con óleo de alegría más que todo. Él está ungido, lleno del gozo del Señor. Amén.
Mateo 13:44. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al hallarlo un hombre lo encubre y por el gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este gozo es una locura. ¿Sabe lo que a nosotros nos produce más gozo? El reino. ¿Y cómo sé que hallé el reino? Porque vendí todo. Porque hallé lo mejor. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al hallarlo un hombre, vea la imagen, al hallarlo un hombre, lo encubre y por el gozo de ello, ¿qué gozo? No de encubrirlo, sino por el gozo de haber hallado un tesoro, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El gozo del reino te hace dejar todo. El gozo de hallar el reino te hace dejar todo. Te hace vender todo, te hace despojarte de todo. No hay nada más importante que haber hallado el reino para quien lo halló. Quien halló una religión es una religión más, un pensamiento. Quien halló una doctrina, hay una doctrina. Quien halló un pensamiento humanista es un pensamiento más. Pero quien halló en el reino, ya nada le importa más que el reino. Vende todo. Y encubre eso, lo cuida, y no hay nada que le produzca más gozo que haber encontrado el reino. ¿Saben? Para nosotros con Catherine, haber hallado el reino fue hablar toda nuestra vida del reino. Y nada más que el reino. Y hoy día nos pueden hablar de cualquier cosa maravillosa, pero nada se compara con haber hallado el reino. Nada. Nada. Porque es lo más valioso que tenemos. Vendimos todo. Nos deshicimos de nuestra vida, de nuestros trabajos, de nuestra forma de pensar, de todo lo que nosotros creíamos que era valioso, perdió valor. Todo lo que nosotros pensábamos que podía ser valioso, perdió valor. El que no aborrece su padre y su madre no puede ser mi discípulo. Ni siquiera, te lo digo así, delante del Señor, ni siquiera nuestro hogar es más valioso que el reino. No, no lo es. Es muy valioso, amamos mucho nuestra familia. Somos gente que ama lo que es el diseño de la familia. Pero nuestro diseño de familia no se compara con el reino. No se compara. Y si el Señor nos dice, dejen sus hijos porque los tengo que enviar a un lugar, Señor, ¿nos demoramos mucho? Lo hacemos. Lo hacemos. El Señor nos dice, necesito que siembren esto, lo hacemos. El Señor nos dice, necesito enviarlos a esto, lo hacemos. ¿Por qué? Porque no hay nada más valioso que hoy día que tengamos en nuestro campo que el tesoro del reino en él. Sí, tenemos un campo, pero dentro de nuestro campo hallamos un reino. Y todo lo demás lo vendimos. Todo lo demás. Y a veces, y si me preguntan, la congregación es más valiosa que el reino, 1000 veces. El diablo puede robarnos la congregación, pero no el reino. Se pueden ir los hermanos, pueden pasar, pero el reino no. Me dan lo mismo. Sí, para mí es valiosa la congregación, es parte de mi campo, pero si no está el reino, no tiene sentido. Si esto se va a convertir en una denominación, una responsabilidad, terminamos los cultos. Por último nos reunimos una vez al mes. No tengo problema con eso. Porque yo no soy fiel a la dinámica del culto, sino que yo disfruto acá el reino. Gente de reino, que comamos reino, que hablemos reino, que vivamos reino, que adoremos reino. Si la cuestión es religión, mejor nos unimos a la iglesia católica porque puede ser más entretenida que acá, es más grande, más heladita, sé yo. Si es verdad. Entonces, haber hallado el reino es hallar el gozo. Y es un gozo tan grande que te da la capacidad de dejar todo. Haber hallado el reino es hallar el gozo.
Y ese gozo es una capacidad tan grande en ti hoy que te hace dejar todo. Tienes una capacidad ilimitada de despojo, porque lo tienes todo. Cuando tienes el reino, tienes todo. A Juan Bautista hallar el reino le costó la cabeza. Le cortaron la cabeza por hallar el reino. ¿Y a ti qué te cuesta? Vender tus cosas, vender tu campo, vender tus tiempos, vender tus necesidades, vender tus deseos, despojarte de todo eso. ¿Por qué? Porque hallaste lo más valioso. Yo, si hay algo que quiero heredar a mis hijas, es el reino. Me da lo mismo si estudian, si son profesionales, si verdaderamente les va bien en el colegio, me da lo mismo, ¿no? Verdaderamente mi corazón no está en eso. Para mí, no está en eso. Ojalá les vaya bien y estudien y tengan su profesión, su empresa, qué sé yo, pero si no van a cumplir un comisionamiento en el reino, a mí me da lo mismo. Lo demás, basura. Todo currículum que puedan tener es basura. Amén. Entonces esto significa que el gozo no depende de nuestras circunstancias, sino de estar llenos de Él, de haber hallado el reino. Porque haber hallado el reino nos hace despojarnos de todo. Juan 16, 19 dice, Jesús comprendió que querían preguntar y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Un poco no me veis y otra vez poco y me veréis. Él está hablando de esto como que lo van a ver y no lo van a ver y como que les hacía como trabalengua, los enredaba un poco. Y de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará y vosotros entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Este es el padecimiento de Cristo. Ese mismo padecimiento que a Él nos hizo partícipe. Cuando la mujer está en parto, tiene congoja porque ha hallado su hora, pero cuando ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que un hombre ha sido nacido en el mundo. Es como cuando una mujer está en el dolor de parto, que nosotros supuestamente, yo le dije a mi esposa, no vamos a pasar eso porque ya no tenemos la maldición de Adán. Yo le dije con Constanza, le dije, Catherine, no te preocupes, ya no tenemos la maldición de Adán, tú no vas a sufrir el dolor de parto. Fue el que más sufrió. Fue el que más sufrió. Sabes que un dolor, pero yo digo desgarrador. Y yo lo único que hacía, daba la mano a mi esposa y la sostenía en ese momento, pero como que uno se tambalea, así como, uno no, está mal, no puedes, pero después ver la bebé, tenerla en brazos, todo el dolor no se comparó a haber dado a luz. Qué precioso diseño del Señor. Cuánto nos enseña en un parto lo que es gozo. Dar a luz las cosas del Señor no son fáciles. Dar a luz los propósitos del Señor no son fáciles. Que Cristo se vea en nosotros no es fácil, no es aprenderlo, no es saberlo. Es que tu matriz se abra y Cristo se abra paso y a romperte por dentro hasta que Cristo se manifieste. Pero hay gente que verdaderamente está en una esterilidad con el Señor y no da a luz nada. Como dice en la Escritura, venían y hacían que iban a dar a luz y daban a luz aire. Dice en Jeremías, daban a luz aire. Parecía que venía el momento del alumbramiento y se quejaban y todo el momento, y cuando daban a luz aire. Nunca fue real. ¿Por qué? Porque Cristo nos había formado. Entonces dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Esto quiero que lo puedas entender bien en tu corazón. Nadie puede quitarte el gozo que el Señor te ha dado, porque tu gozo es del cielo. El gozo, supuesto gozo del mundo,
Te lo puede quitar cualquiera, una situación, una circunstancia. Es gozo temporal, pero el gozo del Señor permanece para siempre en ti. Nadie te puede quitar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Nadie te puede quitar lo que Él ha provocado en tu vida. Es un gozo que permanece para siempre. Y el Señor dijo, nadie les quitará el gozo. Nadie se lo quitará. Del haber dado a luz cosas que son mi propósito en ustedes, nadie les quitará esto. Pero dice, y en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo darán. Hasta ahora no pedís nada en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Amén. Job 9:27 dice, aunque yo diga, olvidaré mi queja, cambiaré mi tristeza y mi semblante, la verdad es que me alegraré. Gozo en las pruebas, gozo en las circunstancias difíciles. Creo que el gozo podemos entrar en un propósito mayor, de poder entender que no es un sentimiento ni algo que vengo yo para solamente algo momentáneo, sino que el gozo es una dimensión del reino, que tiene un propósito de cumplir la asignación del Señor, traer fortaleza para que yo pueda cumplir lo de Dios. Amén. Amén. Waldo, ¿me acompaña, por favor?